Si revisas los créditos, Nolan llama a su protagonista en Tenet protagonista. Y aún así no nos dimos cuenta cuando salió de que él solo quería pasarla bien con esta película. Si conocen el mundo de los cómics, videojuegos, anime, todo esto, saben que existe algo llamado Rule of Cool. Es decir, historias donde la lógica puede irse al carajo porque lo que importa es qué tan cool es dicho personaje que rompe dichas reglas. Personalmente diría que Tenet es uno de los mayores ejemplos que existen en el cine de este término. Esta película fue odiada por la gente cuando salió. Los que odian a Nolan tienen una excusa nueva para llamarle pretencioso y decir lo mismo de sus fans. Y no los culpo. Odié esta película la primera vez que la vi, pero para la segunda quedé enamorado por completo. Y para que lo mismo suceda con ustedes, solo deben grabarse un diálogo sencillo en su cabeza y nunca soltarlo. Uno que te ayudará a entenderla todo el tiempo. Y para los que no lo sepan, Tenet va de un espía de una compañía sin nombre. No sabemos para quién trabaja y él tampoco. Solo seguimos órdenes porque alguien del futuro está mandando plutonio al pasado. Todo esto para armar una bomba. Así que nuestro protagonista debe detenerlo. Sin embargo, en el momento que las reglas no son explicadas acerca de todo esto de los viajes en el tiempo, ocurre algo único. Don't try to understand it. Feel it. Eso es lo más importante. Tenet no es una película que debas creer que es profunda, es una que debes sentir. Es decir, simplemente ve con la corriente. Algo demostrado en diálogos como estos. To do what? To stop Seder from getting away with whatever it is I just gave him. Ten en cuenta, ni siquiera nos dicen quiénes son las personas del futuro. Nunca nos dicen sus nombres ni su información. Simplemente nos dicen que eso está pasando y ya. Si crees que esto es simplemente mi interpretación, en una entrevista Nolan mismo dijo: lo interesante de las películas es que al observar el género de thriller en particular, no se supone que comprendas todos y cada uno de los aspectos. Se supone que debes emprender el viaje, atravesar el laberinto, comprender las cosas que necesitas comprender en relación con lo que está en juego en la escena, en aquella que te encuentres, y luego llegas al final de la película y has estado en un viaje y entiendes cómo llegaste allí. Esa es la clave. Y yo no podría estar más de acuerdo. Adentrarse a Tenet es entrar en un mundo de explicaciones complicadamente ilógicas, nombres que te dicen uno tras otro esperando que ya los conocieras de antes, diálogos que apenas si puedes escuchar por culpa de la mezcla de sonido, cosas que te dan la ilusión de una trama más profunda de lo que lo es y... todo esto es a propósito, porque lo del principio no era un chiste. El protagonista se llama protagonista, no tiene otro nombre. To get anywhere near Sid, I would take a fresh-faced protagonist. I'm the protagonist of this operation. También hay villanos llamados antagonistas y te lo dicen con la cara más seria del mundo. What did you find in the woods? Two antagonists, one inverted. Tenet opera en otro nivel, pero no por ser intelectualmente superior, sino por llevar la idea más absurda y carente de sentido con la cara completamente seria. Constantemente el protagonista no sabe qué es lo que está ocurriendo y lo dice abiertamente. We're running a temporal pincer move. What? You have no idea what you're getting yourself into if you go through that door. Well, I'm going, so any tips will be welcome. But it's hard to take things on trust from people speaking half-truths. Ignorance is our ammunition. Todo esto mientras el resto de personajes parecen estar enterados de toda la trama completa. Las explicaciones son vagas, todo lo que te dicen es solo decirte el peligro inminente sin explicarte qué es lo que va a ocurrir luego. Te hablan de algo llamado el algoritmo para el final y cuando la película termina aún no sabes qué es. De hecho, creo que nadie lo sabe. Te crean anticipación sin saber cuál es tu propósito. Su inicio es tan bombástico y no entiendes nada de lo que está ocurriendo porque esa es la idea. Es una película que toma la decisión de que su soundtrack suene más duro que sus diálogos porque al final del día a ti no te va a importar qué quiere decir toda la jerga de los mercenarios en esta secuencia. Nice. Another more? Covering the tracks. Taking out the audience. It's just the cheap seats. On our mission. Mine now. Lo que te llevas es la emoción de un asalto a una orquesta donde la adrenalina está al tope por su música.
Tenet es Christopher Nolan cumpliendo su fantasía de hacer una película de James Bond y Misión Imposible, pero manejándolo con una gimmick brillante. Siempre ha tocado el tema del tiempo de una u otra manera en cada una de sus películas, está obsesionado con aquello. Pero es aquí donde lo lleva a otro nivel, como un ejercicio de ver lo genial que es que los enemigos con los que luchas son personas yendo en reversa mientras no entiendes cómo siquiera están defendiéndose porque todo parámetro del tiempo se rompe. Es él diciendo, ¿no te parece genial que una pistola se dispara al revés? Personalmente no veo a Nolan como un director intelectual, lo veo como alguien que, según he visto, es tan normal como tú y yo. Alguien que solo le gusta hacer blockbusters entretenidos con mecánicas más o menos complejas, y esta película lo demuestra. No quiere darte una narrativa profunda, quiere que sientas, que pienses en lo genial que es ver estos efectos especiales donde todo está en reversa mientras los personajes andan en velocidad normal. La emoción de secuencias tan excelentes como una persecución donde las amenazas no están llegando, ya llegaron desde antes de subirte a ese auto. Lo que hace a Tenet tan divertida es el hecho de que notas tantas cosas viéndola por segunda vez, entiendes mejor sus reglas y disfrutas de su absurdo, y cuando crees que no puede ponerse mejor, te da la revelación de que el enemigo con el que han estado luchando todo este tiempo son ellos mismos. Las decisiones del futuro son los obstáculos que tienen en el pasado. El hacer que a partir de la mitad de la película te presente la misma información que vimos antes, pero con otro contexto y perspectiva, es brillante, porque enriquece tanto el inicio como el final, creando un loop donde volver a verla es más divertido conforme más veces lo haces. Como concepto es fascinante porque cuando la inicias, acaba de terminarse. Tenet es acerca de disfrutar lo que más nos gusta de 007 y Misión Imposible, el hacer un plan ridículamente complejo y ver cómo poco a poco se va complicando. Asaltar un camión desde uno de bomberos, estrellar un avión contra un edificio para robar una pintura y que aún así todo esto salga mal. Usar frases ridículas que no tienen significado y un protagonista que es simplemente genial. Sin importar cuántas veces lo golpean o esté confundido, logra entender qué debe hacer y lo hace sin problema. Y de paso, el que éste no entienda qué está ocurriendo ayuda a empatizar con la audiencia. Y es demasiado interesante su desarrollo, porque en vez de crecer como un personaje como tal, él crece al igual que la audiencia. Es decir, conforme la película avanza, este dice cosas como esto. At this point, nothing surprises. But what do you believe? What's happened. What's happened. I get it now. Su desarrollo no es de cambiar como personaje como tal, sino de entender de que no debe buscarle una respuesta a todo esto, simplemente debe ir con el flow. But can we change things if we do it differently? What's happened. An expression of faith in the gods of the world. Y eso que no he hablado de esta película a nivel técnico, el cómo no sé cómo hicieron algunas tomas y secuencias, como esta. Es una película fantástica de ver por lo bien que se ven momentos como cuando vemos el mundo invertido por primera vez. Lo extraño que se siente el cómo se te desacomodan las nuevas reglas y que todo era para flexear su capacidad de filmar todo esto. Ser un Tenet enjoyer es el poder ver esto y en vez de pensar en los plot holes, te asombras de lo cool que es ver un villano que está pasos adelante de los héroes tanto en el pasado como en el futuro. Es una maravilla a nivel técnico. La fotografía le da un color maravilloso a cada toma. La iluminación es fantástica y ni hablar de los efectos y las técnicas de edición que ayudan a sentir esta idea de viajes en el tiempo. Y todo eso sumado a un soundtrack que es excelente y ayuda a mantener la idea futurista de la película. Y sí, la razón por la que funciona es también por las vibes.
Nolan entiende que ante todo lo más importante aquí debería ser su atmósfera, las vibras que te daba el ver la película, pero más que verla, el experimentarla. Entrar a un mundo de lujos casi futuristas, una barca que aún no entiendo cómo funciona, una liga que les lanza para escalar un edificio sin ser detectados. Una base en mitad del océano donde nuestro protagonista entrena por mucho tiempo en unas escaleras porque sí, se ve genial. Nolan ha hablado del cuánto Bond inspiró esta película y que es obvio. Todas estas secuencias de yates lujosos, Grecia, lanchas, el océano, ciudades extranjeras, todo esto añade a la experiencia de ver una película de espías, de simplemente sentir la emoción de ir de un lugar al otro. Sin embargo, por muy tonta que parezca, sigue teniendo sus reglas que sigue. El cómo protagonista se comunica con otras personas que saben de lo que está ocurriendo usando el código del principio, algo que solamente puedes notar brevemente si estás prestando atención. Y aún con todo es graciosa. Tiene momentos como unos guardias de seguridad siendo detenidos con armas y estos dos que están comiendo como si nada hubiera pasado. El protagonista es de paso alguien con un fuerte sentido del humor, o mejor dicho, es alguien bastante sarcástico. I ordered my hot sauce an hour ago. Could you box that up for me? Certainly not. Simplemente está burlándose de todos, entiende más o menos la trama y lo que debe hacer y simplemente sigue la corriente a la vez que dice cosas así a un psicópata. Tell me if you've slept with my wife yet. No, not yet. Try to pull his own balls out of his throat before he chokes. This is how you treat all your guests? How would you like to die? Old. Lo cual es como si Nolan supiera lo exageradamente dramático que es todo esto y quiere que la audiencia sepa que él sabe lo tonto que es. Y si aún no me crees, para cuando veía la película por segunda vez, todo iba teniendo más sentido con el contexto, hasta que llegas a esta parte. Hell of inverse ordnance. Inverse, conventional, chord antagonist, inverted antagonist. Donde la explicación no tiene una gota de lógica. Todo aquí es una cantidad de nombres y términos inventados que nunca te explican para venderte la ilusión de profundidad. Es genuinamente hilarante. Y mi pregunta es, ¿realmente necesitamos entender qué quiere decir? ¿O en cambio es mejor solamente ver esto sin entender cómo siquiera es posible y disfrutarlo? Y aquí viene mi mayor plot twist, porque secretamente casi toda la película tiene sentido. De verdad lo tiene. El cómo explican las reglas de los viajes en el tiempo, el cómo ocurren ciertas cosas con pistas que puedes notar desde el principio de la película que explican cómo ocurren en el futuro. Sí tiene lógica, solamente que hay que tenerle paciencia. Y es curioso porque aún con todo es una película tierna. No, en serio. Es una película acerca de amistad, el protagonista y Batman siendo amigos. De hecho, eso es lo principal. No necesitamos saber la historia dramática del pasado de Pattinson, solo el cómo interactúa con el protagonista y el equipo que terminan haciendo. El cómo para el final descubrimos que viene del futuro y que mientras que va a morir más adelante, lo cual es bastante trágico porque su personaje está lleno de carisma, protagonista está por conocerlo por primera vez. Es una amistad a través del tiempo, algo demostrado de una manera que es simplemente genial como concepto. Y de paso, Pattinson se ve genial así, parece Leon S. Kennedy. It's not an excuse to do nothing. Fate? Call it what you want. Y genuinamente amo esta película. Me encanta cuán ambiciosa es en ser tonta, el cómo es solamente un espectáculo y ya. Pura locura de principio a fin que no fue tan apreciada cuando salió porque era difícil entender cuál era el propósito que tenía Nolan con esta película, pero que a día de hoy es cada vez más querida. Amo las películas de espías y de viajes en el tiempo, así que esto es un sueño hecho realidad para mí, aún más con ese final. La película termina con una revelación genuinamente buena, una que culmina con todos los temas que habíamos tratado antes, la última muestra del plan maestro,
El cómo tomas la frase del protagonista, llamándose de esa manera, y la vuelves algo con un nuevo significado. Apagas tanto tu cerebro ante la idea de que se llama protagonista, que no te das cuenta de que literalmente lo es. Él fue quien hizo todo este plan en el futuro, y para quien trabajaba toda la película, era el mismo. I realized I wasn't working for you. We've both been working for me. I'm the protagonist. Haciendo que esta línea sea simplemente legendaria. Por estas razones es que Tenet terminó creando una reputación de película de culto. Por eso tiene más fans ahora que antes, porque es simplemente genial. Y ok, ¿quieres una última prueba de cuánto esta película es simplemente cool? Nolan puso a Travis Scott como canción final. No se puede ser más obvio. I done went back in myself, felt like hell. Fuck, I risked it, pace yourself. How you living? Know you thrilling off a sin. Moving verse on my turf, I'm out of line. I put in work, I draw the line and cross it first. I need the time in slow motion when I dance. In your eyes, I see your trance. I run away and